¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches, bienvenidos. Miércoles 28 de septiembre. Volvemos a hacer modelo político. Hoy para abordar algunos temas realmente interesantes. Hace pocas horas en la ciudad de Villa Mercedes ha comenzado a sellarse la posible unificación de la CGT San Luis. Ni regional Villa Mercedes ni regional San Luis. CGT unificada provincia de San Luis. Este tema lo tendremos desde la ciudad de Villa Mercedes. Aquí en nuestros estudios tendremos la visita de dos adjudicatarios de viviendas de organismos municipales. ¿Se van a entregar? ¿No se van a entregar? ¿Cuándo se van a entregar a pesar de distintas promesas? Y también intentaremos darle el final de esta historia que puede tener sus primeros indicios, chispazos en la interna justicialista. Por estas horas, las 21:25 de este 28 de septiembre, muchos hablan de un atrincheramiento de políticos o representantes del oficialismo provincial en la sede del PJ en La Punta, hasta, dicen algunos, habrían cambiado la cerradura. Pero todo esto lo vamos a tener en nuestro programa. Nos presentamos y rápidamente comenzamos a desandar nuestro programa de hoy. Volvimos aquí a nuestros estudios, estamos cómodamente sentados y rápidamente, como acostumbramos, viajamos a la ciudad de Villa Mercedes, en los estudios de TVC Mercedina, nuestro compañero de cada miércoles, de todos los días prácticamente, pero también a la noche, cada miércoles, Gustavo Gil, con todas las novedades desde esa ciudad. Gustavo, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Orlando, y ante todo pido disculpas por mi situación de salud, mi disfonía, pero esto no implica que podemos estar aquí. Lo importante es llegar con la información y cumplir con nuestro invitado y con ustedes. Muchas gracias. Y por supuesto viene así a presentación sobre la situación del sindicalismo en la provincia de San Luis. Tenemos aquí a nuestro lado invitado esta noche el secretario adjunto de la CGT Regional Villa Mercedes. Hablamos del señor José Ucelay y también es el secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias Mercedes. Ante todo, muy buenas noches, José, por aceptar nuestra invitación. No, muchas gracias, Gustavo, buenas noches, y el agradecido soy yo para darme la oportunidad de hablar de este tema tan importante que ha ocurrido ayer, ¿no? Bueno, mueve prácticamente la plataforma política sindical de la provincia de San Luis lo que ocurrió aquí en la regional Villa Mercedes. Y vamos a remarcar un tema, y también le comentamos a Orlando y a la gente que nos está mirando, es que de acuerdo a la visita al referente nacional, el señor Bárbaro Gutiérrez, que estuvo ayer, así lo asignó la CGT, esta CGT unificada, para este plenario, remarcó que San Luis tendrá dos regionales, no una sola. Sí, históricamente San Luis tiene dos regionales, tiene la regional Delegación San Luis y la Delegación Mercedes. Después del 22 de agosto, que se hace la unificación a nivel nacional de la CGT, viene la normalización o el cambio de autoridades, el recambio de autoridades del nuevo periodo en las dos regionales. Acá siempre hubo dos regionales y va a seguir existiendo dos regionales. Bueno, ayer se vivió un momento muy atípico, ¿no? Porque por un lado teníamos un sector de un grupo de sindicalistas que estaban desconformes con la continuidad del secretario general actual y vicegobernador de la provincia de San Luis, Carlos Ponce. Y por otro lado, los que sí lo estaban apoyando. ¿Cuáles fueron los resultados y los números de estos sindicatos? Bueno, en el plenario de ayer, que el compañero Gutiérrez de la CGT Nacional planteó, este debate no se generó, pero sí se quedó en claro que existen dos sectores. Los que estamos conviviendo en este ámbito sabemos que está el sector que considera que Ponce puede seguir siendo secretario general de la CGT, y hay otro sector de los compañeros que dice que por distintos motivos sería bueno que existiera otro representante de ese ámbito. ¿Y a lo que respecta al número? El número que nosotros manejamos, era 40 gremios, 40 sindicatos apoyando a favor de que Ponce puede continuar la conducción en la próxima gestión, y 17 gremios que consideran que no. Ese más o menos era la relación que existía ayer en el plenario. Pero bueno,
Gutiérrez plantea que al haber dos sectores se tienen que comenzar a las mesas de diálogo representantes, los cuales a partir del martes de la semana que viene y durante 3 martes se van a juntar para conciliar la unidad sindical para ver si podemos conformar una lista con el consenso directo. Él pidió una sola lista prácticamente. Hablando de Gutiérrez, es que va a haber una sola lista y va a haber un solo conductor. Acá no va a haber ni 2 ni 3 dirigentes en el cargo de secretario general, ni tampoco va a haber ningún tipo de aval sobre listas paralelas. Si se realiza el consenso, que es lo que ellos priorizan, sería lo ideal. Y en el caso de no llegar a un acuerdo, el día 26 de octubre se haría una elección con las distintas listas, ¿no? Cuando hablamos de acuerdo significa que el actual secretario general por Ponce va a tener que empezar a dialogar con estos gremios que no lo apoyan. Sí, yo creo que, bueno, Ponce en realidad no sé si va a integrar esta terna de cada uno de los sectores para generar el consenso. Todavía no lo ha decidido, ni tampoco sabemos del otro grupo de compañeros quién será el representante. Yo considero que Ponce, como es parte afectada, podría mantenerse al margen e ir otros dirigentes a esa mesa a dialogar y a sostener una posición o la otra. Pero creo que en definitiva, por lo que yo vi, pude presenciar en el plenario de ayer, rescato 3 cosas para mí fundamentales. Primero, que en Villa Mercedes hay 55, 56 gremios y estuvieron todos con distintas opiniones. O sea, por primera vez en 20 años, y en el ámbito de la CGT, vimos que todos los dirigentes se sentaron a escuchar la dirigencia nacional y a plantear su posición en cuanto a las políticas nacionales y en cuanto a las políticas provinciales. Inclusive en eso, que sería el segundo punto, creo que todos estuvimos de acuerdo. Más allá de que desde qué sector o el otro planteaba la situación. Creo que hasta ahí estamos absolutamente todos de acuerdo y también se hizo en forma muy organizada y con mucho respeto lo que fue plantear las diferentes posiciones. Entonces esto creo que es un paso enorme hacia la unidad, porque el haber podido asistir en un solo lugar todas las diferencias y todos los compañeros que pensamos distintos, para mí esto sí significa una apertura al diálogo. En un comienzo, y es más, nosotros estuvimos realizándole varias notas a Ucelay, y su postura era muy diferente a la actual ante el señor Carlos Ponce. ¿Qué lo hizo cambiar de opinión a usted esto? La postura mía sigue siendo prácticamente la misma, inclusive hasta coincidiendo en algunos pensamientos con el otro sector. Sí. Pero ¿a qué se debió mi cambio en cuanto a acompañar este modelo? Es simplemente que nosotros asume una conducción nacional, política, a través de Cambiemos, donde estas políticas liberales van en contra del trabajador. Esto es históricamente y es una posición en donde yo no compartiría un espacio avalando este tipo de políticas. Cuando el gobernador Rodríguez A. comienza la gestión de este nuevo periodo con Carlos Ponce como vicegobernador, yo no veía desde mi lugar una expresión sobre un sistema liberal o sobre un sistema popular. ¿Le conviene que exista un sindicalista como vicegobernador a la CGT? Por supuesto, a raíz después del mes de mayo, cuando Alberto Rodríguez A. plantea las diferencias políticas e ideológicas con Cambiemos, con la conducción nacional, con el presidente en este caso, y se pone del lado de los trabajadores, creo que a partir de ahí sí podíamos tener todo el mismo diálogo para salir a expresar lo que pensamos sin ningún tipo de condicionamiento. No se mezclan los factores. A partir de ahí, para mí, la figura de Carlos Ponce pasa a ser trascendental, pasa a ser importante para ocupar el cargo de una vicegobernación sobre un gobierno que se identifica con los trabajadores, y creo que las otras diferencias ya no eran tan importantes. Entonces, sumarme a este espacio para construir y fortalecer la organización de la CGT, creo que es un momento para aprovecharlo. Y para aprovecharlo en el buen sentido, porque todos podemos volver a este ámbito por distintos motivos, porque una convicción se genera a partir de
la atracción de distintas ideas y prioridades que uno puede venir a compartir en ese lugar. Desde la política a nivel local, provincial, nacional e internacional, fueron integrándose y formándose sindicalistas desde el primer mundo, ¿no? Hablamos de Estados Unidos, Rusia, que ocuparon lugares muy importantes, la Unión Europea y demás. Esto tiene que ver, siempre decimos, ¿no? El sindicalismo igual a política. No. ¿O conjugan las dos? Conjugan, pero para mí la política partidaria con la política sindical son dos actividades y dos tipos de dirigentes totalmente distintos. Por eso creo que ha costado mucho en el tiempo, después de esa época gloriosa de Perón, que el sindicalismo se volviera a reunir y se volviera a juntar, porque los dirigentes tienen posiciones tomadas, tienen sus ideologías y tienen sus independencias sobre sus convicciones. En la política partidaria es solamente, o sea, no digo que no es difícil, pero es otro ámbito donde por ahí un gran líder o un gran conductor lo junta todo. Juntar a todos los sindicatos con sus distintas formas de pensar y con sus distintos perfiles políticos gremiales, es muy difícil por ahí homogeneizar una armonía con un solo criterio. Pero yo, en lo personal, convivo con los dirigentes sindicales y compatibilizo y me gusta más la parte de la política gremial que la política partidaria, pero sí que pueden convivir juntos. Ese gran conductor que usted hace mención en su definición, ¿lo ve en la figura de Carlos Ponce? Yo creo que Carlos Ponce sí, por lo menos también ha mostrado de que a pesar de que es vicegobernador de la CGT, no la ha abandonado. De hecho, y también de oportunidades donde el sistema porque tiene un contacto más directo con el gobierno, problemas a lo mejor de distintos trabajadores. Una CGT fuerte, una CGT que va a evitar despidos masivos o no. Una CGT fuerte no evita, una CGT regional Villa Mercedes, fuerte, no evita los despidos, ni va a solucionar el problema de los despidos. Acá tenemos que ser claros que estas son políticas nacionales, que la liberación del ingreso de la importación generó recesión en la industria, separó la industria, no tenemos crecimiento, comienzan los despidos a nivel nacional y nosotros tenemos que ser humildes y sinceros de decir que una CGT, por más fuerte que sea acá en Villa Mercedes, los despidos vienen por las políticas nacionales. El señor Gutiérrez, en la visita por ejemplo, estamos tocando el tema particular de la regional de Villa Mercedes. ¿Cómo lo vio tener a un vicegobernador, la figura que representa a la CGT también a nivel nacional, ¿no? Sorprendido, sorprendido para bien, sorprendido porque habla de que deben existir cualidades, y está la muestra, sí, de que por algo Villa Mercedes, la CGT de Villa Mercedes, tiene un vicegobernador en el gobierno. Entonces, esto creo que habla a las claras. Bueno, y nosotros estamos viendo un tema puntual hoy por hoy, como para ir redondeando UCELAI, que es tratar de llegar a ese consenso, a esa unión, si bien va a estar designado diferentes personas, y no, la idea, como decía, poner un manto de piedad, un manto de agua fría, no ir el propio Ponce. ¿Se espera que en un corto lapso se conjugue esta problemática? Yo creo que sí, es simplemente llegar a esa mesa de diálogo con apertura, y soy un convencido que con distintos pensamientos y con muchas diferencias de pensamiento se puede convivir en un mismo espacio. ¿Villa Mercedes tiene más sindicatos que la ciudad de San Luis? Tiene un poco más de sindicatos, no son muchos más, pero sí tiene sindicatos. Inclusive San Luis, pero principal Villa Mercedes, los dirigentes sindicales de Villa Mercedes ocupan los cargos más importantes después del secretario general en las federaciones nacionales, como tesorería, secretarías adjuntas, secretarías gremiales. Por eso creo que estos dirigentes tienen, y estoy convencido que van a tener la capacidad de sentarse en el hogar. ¿Va a ser fundamental? Va a ser fundamental. Yo creo que para la plataforma política, para el recambio generacional político y para el recambio generacional gremial, es importantísima esta unidad.
¿Hay un futuro grande en los sindicalistas de la provincia de San Luis? Yo creo que sí. ¿Se pueden sacar diputados, senadores provinciales también? Totalmente, sí, porque se está refundando el peronismo y nos han abierto una puerta grande a lo que le devolvieron, lo que le habían quitado, que era el espacio de la columna vertebral de la política, como son los gremios. Finalizamos con esto, el 32,2 de acuerdo al informe del INDEC en horas de la tarde a nivel nacional de personas con indigencia, con personas con situación de pobreza en la República Argentina. ¿Cómo ven los sindicatos esto? Los sindicatos, principalmente yo creo que nos están robando en la cara nuestra, creo que el 32% no es el techo, creo que después del impuestazo va a haber mucha más pobreza todavía. ¿El paro nacional, cómo lo ves si se consensua? Yo lo veo positivo, lo que pasa es que el paro nacional tiene que estar estratégicamente ubicado y realizado en el momento político exacto. Bueno, José, desde ya muchísimas gracias. Sabemos que es un hombre, bueno, con solo escucharlo, que incursionó, estuvo cursando mucho tiempo en el sindicalismo. Esperemos que se saque provecho de esto y que se haga una unión y que sea fuerte la provincia de San Luis y que haya entendimiento, ¿no? Todos los compañeros de San Luis de Villa Mercedes alguna vez estuvimos por distintos motivos sentados en una mesa contando anécdotas, divirtiéndonos y pasando un buen momento. Creo que se va a volver a repetir. Esperemos que sea así. Desde ya muchísimas gracias, José. No, muchísimas gracias a usted, Gustavo. Gracias. Así pasaba entonces la palabra del actual secretario adjunto de la CGT Regional Villa Mercedes, aclarando estos temas, Orlando, queridos televidentes, y por supuesto esperamos que el 26 de octubre, que es la fecha donde se va a estar definiendo las elecciones y realizando este plenario nuevamente con Bárbara Gutiérrez en las dos regionales, llegue a un buen acuerdo por este bien, ¿no? También tiene que ver con los trabajadores. Gracias, disculpa nuevamente, y al regresar de esta pausa tenemos más modelo político. Regresamos a la capital para proseguir nuestro modelo político de hoy. El tema a abordar tiene que ver con viviendas y promesas no cumplidas por una gestión o una campaña política que pretendía poner el tema de viviendas al tope de las políticas de esta gestión. Y estamos hablando de viviendas de construcción municipal. Usted sabe, primer mandato del doctor Ponce prometió una importantísima cantidad de viviendas que con el correr de su primer mandato fue reconociendo que era imposible llegar a ese número. Luego vinieron más proyectos, más departamentos y a esta altura pudo cumplir con un número importante. Hace pocos días, casi sin que nadie conociera, entregó apenas una batería de 16 viviendas en un sector de la capital. Con este informe, nosotros nos metemos en el tema de promesas incumplidas de la gestión municipal en la construcción de viviendas. Casi todos coincidimos en que la política tradicional siempre piensa en grande. Las diferencias entre aquello que se anuncia en una campaña y aquello que se hace después suelen ser abismales. Los ciudadanos no suelen acordarse 2 semanas después de un periodo electoral de lo que se prometió durante la etapa discursiva previa. Ahora, si uno de esos anuncios tiene que ver con una necesidad básica y nunca antes fue propuesto por una gestión municipal, es imposible olvidarlo. En el año 2011, Enrique Ponce, un casi desconocido candidato a intendente, aspiraba a conducir los destinos de la ciudad. Tenía el respaldo de la plataforma electoral más importante de la Argentina, el Frente para la Victoria. El propósito de esa campaña era derrotar a la oficialista Alicia Leme. Sabiendo que tenía el apoyo de la nación, Ponce prometió algo muy difícil y muy anhelado por varias familias: construir en 4 años 10.000 viviendas. En el complejo Granja La Malia construiremos 10.000 viviendas con lago artificial y espacios verdes que cubrirán gran parte del déficit habitacional de la ciudad. Acompáñenme, vamos juntos hacia la ciudad que viene. Ponce no pudo cumplir con una de sus principales promesas de campaña. Quizás, si solo hubiera afirmado que sería el primer municipio en la historia de la ciudad en construir viviendas sociales, las cosas hubieran sido diferentes. Aunque no sabemos si hubiera podido triunfar en la primera elección. Hay otro hecho que es de público conocimiento, y es que el tema de las viviendas es para Ponce una especie de karma.
El Ejecutivo es consciente que desde su primer día de gestión, las viviendas han sido un problema. Durante 4 años, la oposición, gran parte de la prensa y muchos vecinos le recordaban a diario que no iba a cumplir con la construcción planificada. Más tarde, aparecieron los conflictos que desnudó un temporal en la construcción de los barrios Padre Mujica y Néstor Kirchner. Se cayeron paredes de viviendas en construcción y para el municipio era normal. Luego, algunos medios publicaron algunas irregularidades por unas 20 viviendas que se le cobraron a la nación, pero nunca se hicieron. Las usurpaciones en 2015, las demoras en el inicio de las obras de la Granja La Amalia y la postergación de la terminación de los departamentos Procrear confirman el diagnóstico inicial. Es muy difícil que la gestión actual pueda quitarse ese karma llamado viviendas. Si con todo el respaldo del kirchnerismo no pudo cumplir con lo programado, el reciente acuerdo conjunto para el periodo de requisitos de inscripción con la provincia puede ser una primera pista de un posible acuerdo. ¿Qué tendrá pensado hacer Ponce para revertir la actual situación? ¿Podrá cambiar la imagen del municipio en la política de viviendas sociales? ¿Buscará en la provincia los fondos que antes solicitaba en la nación? ¿No debería haber ido de mayor a menor y no a la inversa? Listo el informe ya presentado, usted seguramente lo ha escuchado, lo ha desmenuzado y seguramente habrá quedado en el recuerdo. Bueno, para hablar de este tema hemos invitado a 2 preadjudicatarios o adjudicatarios, ellos me lo podrán corroborar en un minuto nada más, de viviendas a construir bajo gestión municipal. Los paso a saludar y primero darles las muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Está Valeria Torres. Valeria, un gustazo. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por venir. Y a mi derecha, Franco y Casati. Buenas noches. Un gusto tenerlos por acá. ¿Preadjudicatarios? Preadjudicatarios del Plan Procrear. Plan Procrear, que son no casas, sino Departamentos. departamentos sobre calle Europa y Junín. Europa y Así Junín. es. Sí. Exacto. ¿Cuál es la situación de ustedes? Y en ¿Está este momento, metido? ¿Algo del informe tiene que ver? Exacto, sí. Nosotros ya pedimos una audiencia con el señor intendente y lo cual todavía no tenemos respuesta alguna. Yo acá traje la nota, más o menos fue el 12 de septiembre. Ya habíamos ido anteriormente y nos derivaron a hablar con el ingeniero Pico. ¿Por qué? Porque la obra en sí, o sea, ya está casi concluida. Los departamentos están en un 96% terminados. Lo que faltaría ahora sería la red cloacal, hasta el último momento que nos atendió el ingeniero, que esa plata tiene que venir de Nación y todavía estaba ahí media inconclusa, y el tema del gas, que por lo que averiguamos en la empresa de gas es un trecho largo que tienen que hacer y todavía no se empieza. De eso está a cargo Robela. Lo que tiene que hacer el señor intendente en este momento es interceder por nosotros con Robela o a nivel nacional para que se agilicen estos temas que son los que traban la obra. Robela es la constructora local que construye. Es lo que construye. Ellos y Green. Es una UTE, es una UTE. Sí, es una UTE. Es una UTE. Sí. ¿Los dos alquilan? Sí. Sí. Sí, Ese es uno de los alquilamos. problemas principales de todo. O sea, nosotros estamos representando a más de 200 familias. Está bien. Son 409 los Sí, departamentos. 409 los Sí, sí. departamentos. Pero hasta el momento, bueno, hemos juntado firmas para que nos avalen la representación y nosotros estamos representando a esa familia. Son más de 200 y cada día se van sumando más. ¿Cuál era, perdón, Franco, cuando ustedes firman la adhesión, los formularios, con toda la documentación que pedía el municipio de la capital, cuál era la fecha de entrega de estos departamentos? En realidad ellos no te dan una fecha concreta de entrega, pero cuando vino el señor Basavilbaso de Nación, dijo que en septiembre los departamentos iban a estar ya para habitar. El tema cuál es, que nosotros tenemos que ir a un siguiente sorteo, y para ir al siguiente sorteo necesita estar toda la gente ya pagando la preventa. Lo que nos decía el gerente del banco, que hemos hablado con él, es que nada, que todavía no, las órdenes se bajan desde Nación y no hay todavía no hay nada concreto. Pero viene este hombre, dice, está con el intendente, se juntan, dice que para septiembre, y septiembre es imposible, porque falta el tema de gas y falta el tema de las cloacas. Muy bien, a Basavilbaso le dijeron que faltaban las cloacas del gas. Nosotros la única forma de acceder a ellos es por medio de las redes sociales y no hay
contestación alguna. Basavilbaso vino el 23 de agosto. Bien. Hubo una visita y la visita fue publicitada por el diario local, por la Radio Popular, y fueron algunos preadjudicatarios, pudieron ingresar a ver las viviendas. Fue una visita así, no nos enteramos todo de que para poder ir todos. Pues, sé que no sé cómo fue la selección y algunos pudieron entrar. Entonces, ¿quiénes fueron? ¿Quiénes son los adjudicatarios que fueron entonces? No tenemos. Si son todos iguales, deberían haber ido a la mano. El tema es que seguramente algunos habrán contado con otra información, pero no es ese nosotros queremos hacer hincapié, sino que Basavilbaso dijo en esa oportunidad que los departamentos iban a empezar a entregarse en septiembre, a partir de septiembre. Sí. Iba a continuar la entrega en octubre, ¿no? Y bueno, había asegurado eso. No conocemos fehacientemente si él sabía lo del tema del gas y de las cloacas, ¿no? O sea, hasta el momento que llegó Basavilbaso, el gas ni siquiera estaba licitado. Pero estamos hablando de un poquito más de un mes atrás. Estamos hablando de sí. Un poquito más de un mes. Sí. Y Sí. el problema principal es el gas, sobre todo, ¿no? Porque la conexión de gas es algo que hay que potenciar, al parecer, la red de gas. Entonces, para potenciar la red de gas no se puede conectar directamente, sino que hay que hacer una obra, al parecer, un poco más grande. Está bien, entonces, digo, la presión del fluido no llegaría a los Exactamente. 409. El departamento está construido para tener gas natural. Perfecto. Y todo lo que es la construcción dentro de los departamentos ya está todo terminado. Lo que a mí me explicaban en la empresa de gas es que para ellos mandar el gas a los departamentos, sí o sí, necesitan hacer una obra de potenciación que está a cargo Robela, y todavía no la empieza, Claro. que va a venir de Pescadores o de Ruta 7, que es la que va a traer el gas, o sea, la potencia de gas para esos Suficiente departamentos. para proveer gas. Porque si no, desabasteces todo lo que es la zona. Claro. No, Ahí o sea, los no- matan los vecinos. Claro. Ustedes, los matan Exactamente. ustedes. No, Pero el insisto, tema, pero asimismo es importante que eso dé comienzo lo antes posible, porque eso va a demorar mucho la entrega de los departamentos. En un principio se dijo septiembre-octubre, después se dijo marzo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el tema? Que mientras un día más que pasa, que esa obra no se comienza, es un día más de que las familias están pagando alquileres, Está bien. que tienen que renovar contratos. Renovar un contrato en este momento son... Dos o tres alquileres juntos. No, aparte que Sí. ni hablemos de la inflación o el costo que puede Exactamente. llegar ¿Cuánto a... pagan, perdón, cuánto es la cuota que ustedes pagan en forma mensual? Y nosotros pagamos una cuota mínima, que también de eso se habló mucho, que era gente que tenía dinero, y es mentira. O sea, nosotros tenemos un sueldo básico, la mayoría de los que estamos, y estamos pagando una preventa de 500 a 1.000 pesos algunos, Sí, y en el algún- caso de quien más puede, pagan un poco más, sí. según a lo que accedió en esta tabla segmentaria. Los dos son empleados registrados, digo, tienen un trabajo fijo. Sí, sí, Digo, eso les da una ventaja sobre otros que no tienen un trabajo físico. No, igual Sí. no se podía inscribir quien no tuviera un trabajo en blanco durante Sí, sí, sí. mínimo Tenía un que tener año. antigüedad. Bien, ¿quién es el con el que habitualmente ustedes conversan que representa el municipio? Con el intendente me dicen que han pedido audiencia, Sí, todavía todavía no. no hemos nosotros, conseguido. o sea, esto surge a través de que íbamos al banco y no habían respuestas y nadie sabía nada, entonces fuimos contactándonos y uniéndonos entre nosotros y ahí empezamos a buscar, o sea, ya con el aval, o sea, sabemos ir 2 o 3 siempre a las reuniones, y quienes nos han dado reuniones ha sido ANSES, ha sido el señor Pereira y han sido el señor del Banco Hipotecario, Claudio Gripo, que los dos se han comprometido a ayudar, y bueno, los dos nos coinciden en lo mismo. Fuimos y pedimos con la Intendencia y todavía no tenemos Sí. respuesta. Inclusive el gerente del banco hipotecario va a gestionar que podamos visitar los departamentos, porque otra cosa importante sería eso, que podamos ir a visitar todos los preadjudicatarios, y además está una instancia que es el sorteo de las unidades, ¿no? Está bien. Que eso también es importante, porque uno se puede ir organizando, digamos,
cómo vamos a habitar las nuevas viviendas, además que es un sueño de todos. Seguramente. ¿Los dos alquilan, me dijeron? Sí. Los dos alquilan. alquilan. Sí, sí. ¿Ustedes renovaron hace poco tiempo alquiler o se le está por renovar caducar el contrato actual? Y, por ejemplo, en mi caso puntual, yo alquilo por dueño directo, no tengo mucho problema, pero sí tengo un adolescente durmiendo en el comedor porque es sumamente reducido el espacio. Y en mi caso, por ejemplo, yo he pedido una prórroga por 3 meses para no tener que renovar de nuevo el contrato. ¿Y el locador está Y el sabe la locador, situación? sí, por el momento conoce la situación, pero no te va a aguantar mucho. Inmobiliaria, claro. la inmobiliaria le va a decir, es que se jode. Me contaban hoy otras personas que estaba la posibilidad de interactuar en un muro de Facebook con el propio intendente y que algunos que pusieron algunos comentarios fueron eliminados. ¿Cómo es ese tema? Sí, porque hace 3 días hubo una reunión entre el intendente y gente de Nación que tiene que ver con Procrear, en el caso con el desarrollo urbanístico. Y bueno, se informó de esa reunión por los medios y bueno, ahí surgieron obviamente que algunos comentarios de las personas, los perjudicatarios, con el fin de solicitar, ¿no es cierto? Es la preocupación. Seguro, este tema del gas es muy importante porque eso nos va a retrasar. Obvio. ¿Y qué pasó con los comentarios? Y bueno, los comentarios fueron borrados. O sea, fueron censurados. Borrados, se ve que no sí, se ve que hay un análisis previo de los comentarios y sí, seguramente no los tomaron. ¿Qué van a hacer? Digo, se acerca el cierre del año, se acercan vacaciones en la empresa que construyen, la obra es larga y costosa, potenciar el fluido de gas desde la zona externa de la ciudad hasta casi el centro. Digo, el Procrear en la zona de Calle Europa es casi céntrico, estamos apenas a 6 cuadras de la Plaza Pringles. ¿Cuál es lo que van a hacer ustedes? ¿Un grupo de 200, que pueden ser 409, pueden ser varios? ¿Cómo sigue esto? Y lo que pasa es que la idea de nosotros es que el señor intendente interceda por nosotros, o sea, nosotros buscamos un funcionario que pueda tener contacto más directo con Robela o con quien sea, o con Nación, para que agilice todos estos temas, porque lo que a mí me explicaba el hombre de la empresa de gas es que esta es una construcción grande, o sea, si bien potenciar el gas, van a tener que pedir otras autorizaciones para no tocar cableado, y es todo un tema bastante importante, y no lo van a hacer en 3 meses. El dueño de la obra es el municipio de la ciudad. Pues, sí, exactamente, sí. Porque yo creo que el municipio es el que tiene que autorizar. El primer reclamo es hacia el dueño. Claro, a Robela tiene que autorizar el municipio a iniciar obras y todo eso. Y además también está la obra de las cloacas también, que eso que no tiene todavía. Lo que pasa es que, claro, esto está dividido. Hay una parte que pertenece al Banco Hipotecario, otra parte pertenece a la Intendencia, que fue la que donó los terrenos, otra parte la maneja Nación, y ¿qué hacen? Y otra parte la constructora y así. Entonces, cuando uno va por organismo, cada uno va como tirando la pelota para otro lado, ¿no? Porque en síntesis dependemos de Nación, y Nación, el único que puede tener acceso a Nación es el intendente. Claro. Y nosotros lo que queremos es una entrevista con el señor intendente para que él interceda por nosotros. ¿Nunca lograron el contacto, al menos en un acto público? Intendente, venga, miren, nosotros somos de acá. ¿Nada, nunca? No, lo que pasa es que es difícil en el caso de quienes trabajan. Yo creo que la intención del intendente está, la intención de recibirnos, pero quizá, no sé por qué la ha retrasado, no explicamos por qué. ¿Vos creés que quiere pero no puede? Yo creo que, no sé. No, yo creo que, por ejemplo, en la municipalidad, cuando yo fui a hablar, porque me fui con otro de los chicos que estaban en el grupo, nos derivaron directamente al ingeniero Pico, que es el ingeniero que está a cargo de la obra. Sí, secretario de Vivienda Municipal. Sí, no sé bien. Y él nos habló, nos dio toda esta información que nosotros manejábamos extraoficialmente, digamos, él la aclaró un poco, de decir que falta lo del gas, que faltaba el sistema de cloaca, que no podíamos habitarlo hasta que no estuvieran esas cosas. ¿Hasta cuándo van a esperar? Y ya no queremos esperar más. Digo, están usando casi al máximo la paciencia ustedes. Y lo que pasa es que nuestra intención realmente es, no es confrontar, no es ir no tenemos una siempre hemos ido con respeto por medio, sino está el sueño de las familias de tener su casa propia. Es un sueño que es un derecho también de todos los habitantes de la República. Y bueno, es simplemente eso. Y yo creo que el intendente nos va a terminar recibiendo y creo que vamos a encontrar una solución. Pero lo que les queremos transmitir es que no podemos esperar para siempre. O sea,
Ese es el tema. El programa lo ven en el municipio, lo graban, lo ven, lo repiten, lo analizan. Le están pidiendo 2 en nombre de muchos o de todos del núcleo habitacional de la calle Europa y Junín a la gestión municipal, vamos a hablar de la gestión municipal, una urgente respuesta sobre cuándo se van a entregar estas viviendas. Hubo una promesa de un funcionario nacional, quizás al funcionario le vendieron otro verso, le vendieron otra cosa. Y se animó a decir, el representante nacional, que en septiembre, casi cierra septiembre, ustedes 2 estarían habitando el núcleo habitacional de calle Europa. Pero faltan las cloacas, falta un 4% de la terminación de vivienda y falta el suministro de gas, que es básico en cualquier vivienda. Esperemos que tomen, graben y se lo pasen al intendente, que seguramente se entera. Muchos de estos casos, creo que ustedes lo aclararon recién, no sé si se escuchó, se termina politizando. Lo que menos quieren ustedes es que tema... No, lo tenemos, o sea, en ese sentido nuestro grupo tenemos muy al margen lo que es política. Perfecto. Y nosotros vamos a recibir la mano de quien venga. Y en este momento necesitamos que el intendente interceda por nosotros. Él es el que tiene que hablar con nosotros y aclararnos todas estas dudas y poder ver si puede agilizarse el tema del gas para que podamos habitar los departamentos, porque a todo esto todavía falta un sorteo más, y el sorteo que falta implica, como nos explicaba el gerente del banco, traer otra vez el bolillero de lotería, ver que esté toda la gente, hacer el sorteo. Bueno, traer el bolillero es una cuestión que lleva mucho tiempo. Entonces tampoco sabemos qué unidad nos va a tocar, qué departamento vamos a pagar, nada, no conocemos la obra. Y eso yo creo que... ¿Nunca visitaron lo que puede ser uno de esos 409 de ustedes 2? ¿Nunca tuvieron una visita guiada al lugar? No. Nunca. La única visita que hubo fue cuando estuvo Basauri Vaso. Claro, y Nada. ingresaron algunos preadjudicatarios. O sea, ¿no conocen dónde podrían vivir dentro de 3 meses, 4, un año? No, porque falta un sorteo más, quedan los sorteos pendientes de las unidades, de lo que es la unidad funcional de cada uno. Faltaría eso, que eso es otro tema. Entonces, mientras más se retrase la obra, claro, para nosotros ya es mucho. O sea, ya ahora en 5 de octubre ya hace un año del sorteo. Si bien hay gente que hace 2 o 3 meses que está pagando, hay gente que ya hace un año que está pagando, y bueno, y hay gente que todavía la están llamando, y es apurar también un poco el tema, si no vamos a encontrarnos en la situación que se encuentran los demás desarrollos urbanísticos. Muchos en la misma situación de ustedes se ponen impacientes, se ponen nerviosos, ansiosos, y otros se ponen muy enojados y muy calientes. ¿En qué estado están ustedes? ¿En el anterior al enojo definitivo? Nosotros estamos no queremos llegar a estar no queremos llegar. Pero no está mal estar enojado. No, obvio que no. Más si vos estás pagando lo que es tuyo, lo que va a ser tuyo. Digo, y además hay una promesa de por medio. No es algo que ustedes pidieron por favor y dicen, bueno, se la vamos a dar. No, obvio. No, es un compromiso que asumió Nación. O sea, en definitiva que ellos fue otro gobierno, pero como lo asumió una nación, un Estado, lo asumió el Estado. Claro, entonces nosotros quedamos en el medio ahora. Ha cambiado de gestión, y bueno, pero los compromisos que se asume una gestión la asume en nombre del Estado. Y nosotros eso lo conocemos. Entonces, eso se tiene que respetar. Por ahora es una promesa incumplida. Sí, por ahora sí. Por el momento sí, porque necesitamos, o sea, como todos los que estamos pagando nuestra casa. Bien, alguno de los dos, hay una cámara para cada uno. Si cada uno quiere, le pueden pedir al intendente la entrega de la vivienda, o al menos una solución o un estado de situación de cuándo. Valeria, ¿tenés ahí? O Franco, ¿tenés ahí? El que quiera pedir, lo puede hacer. No sé qué le puedo pedir, que nos atienda. Yo quiero que él nos reciba y que nos dé soluciones a todas estas problemáticas que tenemos y que nos dé respuestas, porque él es el encargado de interceder ante Nación. Franco, ¿tenés algo? Sí, lo mismo que pide Valeria, en nombre de las familias. Nos gustaría reunirnos con usted, señor intendente, para poder llegar a una solución de este problema. Creemos que podemos llegar. Valeria, muchas gracias. Estaremos atentos. En nombre de ustedes, bueno, también conocemos la preocupación de otros más. No hay mucho lugar para traerlos acá, pero ustedes han representado, creo que de la mejor forma, a un grupo importante, gente muy preocupada porque paga cuotas, porque sigue pagando cuotas, sigue pagando alquiler y la obra no finaliza en los términos que se habían comprometido. Gracias por la visita, Valeria. A ustedes, gracias por recibir. Un gusto haberlos tenido. Nosotros tenemos que hacer la pausa y cuando regresemos tenemos la última parte del programa de hoy.
Regresamos a nuestro modelo político en este miércoles, pues vamos a recibir a Leandro Santoro, dirigente político muy joven, que nos está visitando aquí en la provincia de San Luis, a la cual le damos primero las muy buenas noches y el agradecimiento por visitarnos. Leandro, un gusto tenerte. Gracias por la invitación. Bueno, buena estadía en San Luis. Muchas gracias. Que el tiempo que puedas estar acá lo hagas de la mejor manera. Bueno, vamos a ir presentando. Leandro Santoro es un joven, si me equivoco me corregís. ¿Empezaste en el radicalismo? ¿Cómo fue? ¿Cómo es tu historia? Empecé a militar de muy joven en 1989. Parezco más joven de lo que soy. Cuando tenía 13 años en el radicalismo de Alfonsín. Después me tocó ser amigo personal del expresidente. Fui presidente de la Juventud Radical. Y con el tiempo, cuando Alfonsín se murió y el radicalismo decidió virar hacia la derecha, abandonamos esa experiencia política y hoy estamos muy cómodos compartiendo el espacio con compañeros del Frente para la Victoria. Cuando decís giró a la derecha, ¿es una crítica o es una realidad que tenés que aceptar? No, es una crítica porque el radicalismo no se funda para pelearse contra el peronismo, se funda para pelearse contra los conservadores. Y el acuerdo con el PRO es un acuerdo antinatura, por donde lo mires. Entonces, digamos, el radicalismo en los últimos 25 años de vida trató de reivindicar una condición socialdemócrata vinculada a los principios de Raúl Alfonsín, digamos, no a la socialdemocracia europea, sino a la adaptación, si querés, argentina, con la defensa del Estado social o las políticas del Estado de Bienestar. Y la verdad es que cuando ellos empiezan a definir que se iban a identificar más por el antiperonismo, digamos, que por sus convicciones ideológicas, cuando digo ellos me refiero a la conducción del partido, nosotros sentimos que no había más nada que hacer, porque la propuesta nuestra siempre fue superar al kirchnerismo por izquierda. No era ganarle al kirchnerismo o al peronismo bajo cualquier excusa o en cualquier circunstancia, con lo cual a partir de ahí no teníamos nada que hacer. Leandro, ¿esto deviene una sangría de jóvenes radicales hacia otros espacios? Sí, pero la verdad que el principal problema es la gente que no se incorpora. Ah, perfecto. ¿No? Porque cuando vos no tenés claro cuál es tu identidad política o resumís todo el pragmatismo de le quiero ganar a fulano o a mengano, los chicos se dan cuenta y buscan otros canales para participar. El tema es por qué la UCR termina en un frente. ¿No tenía la estructura, no tenía los candidatos, no tenía la fuerza para afrontar una elección nacional? Todo eso, pero ¿Por qué fue seducida por el Partido Demócrata? Bueno, una cosa es, yo creo en los frentes, porque además estamos viviendo una suerte de bifrentismo en la Argentina y en el continente, podríamos decir. O sea, el bipartidismo como lo conocimos no existe más. Si vos te pones a pensar, algo parecido pasa en Brasil, algo parecido pasa en Uruguay, pasa en Chile. Las identidades tradicionales ya no expresan los conflictos actuales, ¿viste? Y entonces hay reacomodamiento. El punto es, se necesita construir un frente porque las mayorías electorales son por definición heterogéneas y la estructura social es cada vez más compleja de la Argentina y tiene nuevas demandas, nuevos actores, nuevos protagonistas que no están interpeladas por una sola identidad. La crítica nuestra fue el modelo de acumulación o el modelo de alianza, porque decidió representar un sector de la sociedad que entendíamos nosotros era contradictorio con la tradición histórica del radicalismo, que era un partido nacional y popular. O sea, ¿qué tiene que hacer el radicalismo aliado con un señor como Aranguren o con un señor como Sturzenegger o con los representantes de las multinacionales? Me parece que es absolutamente desnaturalizar su esencia. ¿El título Los Irrompibles es por algo en particular? No, hace referencia en realidad al bloque humano. ¿Esa es tu agrupación? Sí, pero hace referencia no a la famosa frase, porque viste muchos te dicen, que se rompa pero que no se doble. Exacto. No tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con que lo que es irrompible es el grupo humano. Nosotros reivindicamos la amistad como una categoría política también. Cuando decidiste salir de tu partido de origen, ¿alguien te intentó retener o alguien te dijo, bueno, sí, la verdad que te acompañó alguien más? Sí, un montón de gente. Mucha gente. Sí, en todo el país. En todo el país, además, eso. Mirá, fue un proceso que yo lo viví como una liberación, porque la verdad que era esquizofrénico decirse socialdemócrata y al mismo tiempo trabajar en acuerdos con el PRO en el marco del Grupo A, por ejemplo, del Parlamento. Y era muy raro, porque uno, digamos, reivindicaba algunos valores, algunas ideas, y después se encontraba que sus dirigentes trabajaban en la construcción de acuerdos políticos en otra dirección. O sea, vos tenés que tener alineado los valores, las ideas y las políticas. Y cuando vos tenés una estructura de valores, un sistema de ideas y un programa de gobierno diferente, triplemente diferente, el partido deja de tener racionalidad. Y cuando deja de tener racionalidad, te deja de servir, digamos. Y yo sentí que eso le estaba pasando al radicalismo, por lo menos de la muerte de Alfonsín, de Raúl, en adelante le empezó a ocurrir que no coincidían, digamos, estos tres niveles, estas tres esferas. Cuando uno se va de la casa, generalmente es un proceso natural, generalmente tiene un lugar donde
parece ser el ideal, o terminas saliendo caminando para buscar otro lugar. Terminaste recayendo o apostando, o te abrieron la puerta en el kirchnerismo. ¿Te molestó que te dijeran que eras un radical K? Yo no me defino como radical K, yo me defino como alfonsinista. Alfonsinista. Y te explico por qué, porque creo que las personas tomamos la identificación en función de nuestro primer amor. Así como vas a encontrar a muchos kirchneristas que se dicen peronistas, algunos se dicen kirchneristas pero no peronistas. Yo me siento alfonsinista porque lo que me interpela y lo que me constituye fue el alfonsinismo. Y de hecho el punto de contacto que encuentro entre el alfonsinismo y el kirchnerismo es que interpela el mismo sujeto social. O sea, a mí lo que me enamoró del alfonsinismo fue toda la movida cultural, simbólica que se armó alrededor de la primavera alfonsinista. Los chicos, los intelectuales, los artistas, Mercedes Sosa, no sé, Víctor Heredia, todos esos actores y esos símbolos, digamos, de la recuperación democrática y de la consolidación de la democracia, en los 90 se diluyeron. Y la verdad que tengo que reconocer que a partir del año 2003, el equivalente de esos sectores empezaron a ver en el kirchnerismo la herramienta, y no en mi partido. Y hasta que un punto me di cuenta que lo que yo representaba culturalmente estaba expresado en términos políticos en un partido diferente al mío. O sea, los chicos que leían los mismos libros que leíamos nosotros, que escuchaban la misma música, que iban a los mismos lugares, que se socializaban de la misma manera, tenían una identificación con el kirchnerismo que a mí me sorprendió al principio y después la empecé a asimilar. O sea, yo llego al kirchnerismo al revés. Digamos, llego por la gente, por lo que produce, digamos, por el efecto, no por la causa. Bien, esta llegada al Movimiento Nacional y Popular, o Proyecto Nacional y Popular, llega hasta llegar a acompañar en fórmula a Mariano Recalde. Sí. Digo, fue un crecimiento, no digo vertiginoso, pero escalonado. Y tú fuiste haciendo todo hasta que te confía este espacio político, una fórmula con Mariano Recalde. Porque una de las características que tiene este espacio es que valora la militancia. Y yo soy esencialmente un militante político, antes de ser un militante radical o un militante alfonsinista. Y eso es una de las cosas que más me conmovió, que te reconocen el esfuerzo, el poner el lomo, la solidaridad, la entrega personal. Y creo que lo interesante de esa fórmula es que sintetizamos dos tradiciones políticas, pero una misma cultura militante, ¿viste? Tanto Mariano como yo tenemos una misma sensibilidad, tenemos una estructura de valores muy parecida y tenemos los mismos sueños y nos comprometemos personalmente con esos sueños de la misma manera, y creo que eso es un poco el espíritu de todo el proyecto político. ¿Perteneces o te declarás como alfonsinista? Bueno, el expresidente falleció hace algunos años, su hijo quizás intentó mantener la impronta de aquel espacio dentro del radicalismo. Muerto el expresidente Ricardo Alfonsín, digo, ¿se perdió el alfonsinismo? ¿Se puede reflotar, se puede refundar? Como vos lo pretendés, como alfonsinista de nacimiento. Sí, a ver, como todo, ¿viste? O sea, ¿qué es el peronismo? El peronismo interpela también un sector, un momento histórico, un sector de la sociedad en un momento histórico. Nosotros asociamos en el alfonsinismo una serie de valores que por ahí ayudan a la comunicación definirse como alfonsinista, que son la pluralidad, la vocación democrática, la honestidad republicana, fundamentalmente la búsqueda de una sociedad más justa y más igualitaria. Y siempre pensamos que era necesario hacerlo desde el radicalismo porque entendíamos que era necesario además la construcción de partidos políticos. Ahora, nosotros somos alfonsinistas que actuamos en un estado de emergencia, de excepción, porque es el radicalismo el que decide dejar de cumplir ese papel. Y la verdad es que yo tengo la sensación que el alfonsinismo con la muerte de Raúl empezó a cambiar y a resignificarse al punto tal de que yo encuentro muchos peronistas que me dicen yo soy peronista pero también me considero alfonsinista. Y eso es porque identifican en Alfonsín una serie de valores que también están presentes en el movimiento nacional. Ahora, si vos me preguntás, ¿va a haber un partido político que exprese exclusivamente los valores del alfonsinismo? No. Como tampoco va a haber un solo partido político que exprese exclusivamente los valores del peronismo. Hay un montón de compañeros que se sienten identificados por el peronismo, por lo que simbólicamente representó eso, que van construyendo otras herramientas electorales. A veces es el PJ, a veces el Frente para la Victoria, otros en el Frente Renovador, otros incluso se identifican peronistas y están también con Macri. Y eso es un poco, digamos, la dinámica de los acontecimientos. Las identidades políticas en las sociedades complejas se van rediscutiendo permanentemente. Al escucharte, Leandro, uno puede intuir que te encanta el análisis político. De hecho, creo que es el vocabulario que preferís a la hora de hablar. ¿Qué análisis haces de la Argentina hoy? A pocos meses de haber iniciado una gestión, con algunas cuestiones criticables, no sé si habrá algunas acertadas por ahí por el parte del pueblo argentino a la actual gestión de gobierno. ¿Cuál es el análisis de la Argentina hoy, a septiembre del 2016? Y es un país más desigual, más injusto, me parece,
con dificultades para definir un rumbo. O sea, yo entiendo que este gobierno trabaja sobre la tónica de que hay que garantizar política de libre mercado y tienen definiciones generales, pero no encuentro un plan estratégico. O sea, a mí me hubiese gustado que el 1 de marzo Macri, en vez de decir la herencia que le dejaron, que además con datos falsos, como articular un discurso con datos falsos como el que tuvo, nos hubiese dicho por lo menos en un segmento de ese discurso a los argentinos hacia dónde quería llevar el barco. Vos cuando asumís el famoso discurso del Estado de la Nación, ¿no es cierto?, de los presidentes de los Estados Unidos, cuando asume qué es lo que le dice a los americanos: muchachos, vamos a ir para allá, y lo vamos a hacer de esta manera, con estas políticas, y vamos a aplicar estos cambios. No dice, me dejaron este país, así que me van a tener que disculpar porque no voy a poder hacerme cargo de los que le prometí en la campaña. Que fue lo que ocurrió. O sea, Macri hizo una serie de promesas en la campaña que es sistemáticamente incumplido. Dijo que iba a eliminar ganancias, no solamente no la eliminó, sino que terminó incorporando más gente. Dijo que iba a reducir la inflación y la duplicó prácticamente en comparación con la cifra del año 2015. Dijo que iba a reducir el déficit fiscal y si no lo duplicó, de acuerdo a los meses, habrá que ver cómo cierra el año, pero por lo menos no lo pudo reducir. Dijo que iba a traer inversiones y no vinieron. O sea, Macri no está incumpliendo solamente a los sectores populares que le dijo que se iba a vivir mejor. Macri está incumpliendo también los compromisos de campaña que tuvo, inclusive con el Círculo Rojo, que son los sectores que lo pusieron. Y yo creo que eso se debe a que están improvisando y más allá de las líneas generales, que son las que ordenan un poco la acción de gobierno, no hay un plan concreto, no hay un plan industrial, no hay un plan... A ver, Orlando, es el único gobierno de derecha en el mundo que no tiene una política de seguridad, que era lo mínimo que uno le podía pedir a un gobierno como este. O sea, a un gobierno de derecha vos le pedís esencialmente dos cosas: eficiencia y orden. Este gobierno no garantiza ni el orden, porque no tiene una política de seguridad, porque lo que ha intentado le fracasó, como el tema del famoso protocolo antipiquete, y ni hablar del ensayo y error, que es lo que estamos acostumbrados. Ya que hablaste de la herencia, cuando asumió, y es cierto, todos los gobiernos que suceden en el interior terminan recibiendo una herencia. Acá la herencia tenía que ver con un tema netamente económico. ¿Existe? ¿Es así como la plantea Macri? ¿No es así? ¿O es como la plantea el ex gobierno que dejó el cargo en diciembre? Un poco y un poco. ¿Sí? A ver, hay cosas muy importantes que dejó el gobierno anterior. Por ejemplo, un Estado desendeudado, que es lo que le permite hoy a Macri salir a tomar deuda y financiar con esa deuda, lamentablemente, el déficit fiscal que él mismo está generando como consecuencia de la recesión que provocó y la quita de retenciones. Pero también es cierto que había que hacer correcciones. O sea, te quiero decir, esto primero es la herencia positiva, como un ejemplo de la herencia positiva. Y después había que hacer correcciones. O sea, yo creo que el tipo de cambio estaba atrasado, creo que había que retocar las tarifas, creo que era necesario también modificar ciertas cosas del Estado y que fundamentalmente había que modificar la matriz productiva de la Argentina. El gobierno de Cristina y el de Néstor trabajó mucho sobre la matriz distributiva, la forma de distribuir el excedente, pero poco sobre la forma de producir. Ahora, esto se hacía con más Estado, no se hacía con menos Estado. Este gobierno, digamos, no está resolviendo los problemas de la gestión anterior. Este gobierno está generando nuevos problemas y agravando los existentes como consecuencia de un cambio de paradigma. No creen en algunas cosas que son elementales, que a mí hay muchas cosas del gobierno de Cristina que no me gustaban, cómo se hacían, pero sí coincidía en las líneas que ordenaban ese proyecto. Te pongo un caso, la política exterior. O sea, a mí me hubiese gustado, qué sé yo, no sé, haber tenido la posibilidad de construir herramientas más eficientes a la hora de integrar los estados-nación del subcontinente. Pero lo cierto es que este gobierno, digamos, lo que vino a hacer acá es desmantelar el marco de relaciones exteriores que tenía la Argentina en su alianza estratégica con Brasil, mirando hacia el Pacífico, para pasar a alinearse con los Estados Unidos. Entonces ahí no puede decir que la herencia recibida te condiciona. Tomaste la decisión política de hacer otra cosa. Bueno, justamente tocaste un tema que te iba a plantear, Leandro, porque se lo criticó mucho a la expresidenta Cristina Fernández de su aislamiento mundial. Y Macri muy pronto buscó rápidamente una reinserción, buscando quizás otros horizontes que el gobierno kirchnerista no tenía. ¿Hizo mal el gobierno anterior o equivocó el destino actual del presidente Macri? No, eso es también una construcción discursiva. Porque la verdad que, a ver, en el año 2015 vino el presidente de China y el presidente ruso, el primer ministro chino y el presidente ruso de la Argentina. Entonces, ¿dónde está el aislamiento? Lo que pasa es que la Argentina no se alineaba sistemáticamente con los intereses americanos. Y, viste, este gobierno propuso la vuelta al mundo. ¿Y la vuelta al mundo qué es? Es la apertura indiscriminada de importaciones, es el alineamiento sistemático con los Estados Unidos, es el papelón internacional que estamos viendo por estos días. O sea, a ver, ¿cuáles son los intereses estratégicos de la Argentina? Hay que definir. Porque yo tengo la sensación que por el lado que va Macri,
estamos colisionando porque las economías con las cuales Macri se quiere asociar son economías que compiten con la Argentina, no son complementarias. Y creo que esto se debe a la premisa que tiene el PRO en la Argentina, de que hay que alinearse siempre con los más fuertes, y que como los más fuertes en América son los norteamericanos, ese es nuestro lugar. Pero la verdad es que Estados Unidos tiene subsidiada, por ejemplo, toda su agricultura. Entonces, y la balanza comercial con los Estados Unidos es deficitaria. Y los intereses de Estados Unidos sobre la región no están posados en la Argentina, sino más bien están posados en Brasil, en México y un poco en Venezuela. Entonces, no hay claridad política. Creo que esto, lo que te digo, por ejemplo, con las relaciones internacionales se ve claro. Grandes consignas. Ahora, plan estratégico, ¿qué es lo que están buscando? No está claro. ¿Qué país va a dejar Macri? Lamentablemente va a dejar un país más desigual. Y va a dejar un país donde va a haber más pobres. Y yo creo que va a haber sectores que la van a pasar muy bien. O sea, la desigualdad es mayor pobreza, pero también mayor concentración. Probablemente crezca el Producto Bruto, probablemente disminuya la inflación y seguramente el crecimiento o el beneficio de ese crecimiento va a quedar apropiados en muy pocas manos. Y esto es lo que pasó en Estados Unidos cuando se aplicaron estas políticas, lo que pasó en España, lo que pasó en la Argentina. O sea, esto está comprobado que es efectivamente así. Lo que pasa es que ellos parten de una premisa diferente de la que partimos nosotros. Ellos parten de la premisa de que la desigualdad es necesaria para generar progreso. Y nosotros partimos de la premisa que hay que construir una sociedad más igualitaria y más justa. En el siglo pasado, varios gobiernos sudamericanos conformaron el Mercosur para formar un bloque económico que pudiera competir con el mundo. ¿Sirve? ¿No sirve? ¿Se desdibuja? ¿Se desarma? Sí, sirve. Había que retocarlo, que es lo que te decía anteriormente. Y eso es complejo, digamos, porque nosotros estamos asociados a Brasil, que es nuestro principal socio comercial y es una economía gigante que tiene intereses propios. Pero la verdad es que la única manera de poder competir en el mercado mundial es asociados regionalmente, integrando cadenas de valor. O sea, el mercado argentino es muy chiquito, 45 millones de personas, digamos, la escala de producción es muy pequeña. Tenemos recursos naturales muy importantes, pero también es cierto que si eso no los procesás, no los elaborás, digamos, es muy difícil competir. Y además creo que tenemos pendiente también la construcción de un canal hacia el Pacífico. Yo creo que es importante también pensar cómo sacamos la producción, digamos, hacia el Pacífico, y por eso creo que es importante perforar o pinchar la cordillera y pensar también en construir un acuerdo con Chile para poder exportar hacia el otro lado del mundo. Es importantísimo. Así como estaba, coincido en que no servía, que había cosas para mejorar, pero lo cierto es que este gobierno no está pensando en mejorar la integración regional, está pensando en disolver los avances que se habían alcanzado hasta este momento. Una cosa, yo no me quiero extender, pero fue Alfonsín el que arrancó con Sarney en el 85 la construcción del Mercosur, incluso Menem la mantuvo, incluso Menem. Este hombre me parece que está pensando en un modelo de integración con el mundo diferente del que tuvimos hasta ahora. Vengamos a Sudamérica. Digo, los últimos hechos han manifestado una inestabilidad en algunas naciones que parecían una democracia consolidada, golpes blandos, algo de lo que has hablado aquí en la capital. ¿Por qué? ¿Por qué se da? Mirá, ¿y si le tocaría a la Argentina alguna vez? Sí. Es un concepto en disputa también lo de golpes blandos, porque, a ver, algunos cuestionan su existencia. Yo creo que sí, que existe como forma de intervención de los poderes fácticos sobre la vida institucional y democrática de los pueblos. A diferencia de los golpes de Estado duros, tradicionales, donde las Fuerzas Armadas intervenían, reemplazaban un gobierno y lo reemplazaban por una junta de comandantes, los golpes blandos vienen a condicionar a los gobiernos democráticos o a provocar una suerte de autogolpe o depuración pseudodemocrática donde los presidentes constitucionales son desplazados a su vez por, no sé, por ejemplo el Parlamento, por un acuerdo parlamentario generando un gobierno de transición. Ahora, lo cierto es que esto es la puja y la tensión entre el capital y la política, entre el mercado y la política, entre la democracia y el capitalismo, que se va resolviendo de distintas maneras. Cuando la democracia o la política le quieren poner límites al mercado o al capital y no hay condiciones económicas o coyunturales o internacionales como para que el capital acepte, el capital reacciona. Y muchas veces reacciona de manera democrática y muchas veces no. Y estos golpes blandos son formas de intervenir en la vida pública a través de mecanismos no democráticos e institucionales para garantizar, en general, digamos, recomponer la tasa de rentabilidad, o sea, la ganancia empresaria. Hace poco tiempo pasó en Brasil, se fue destituida una presidenta democrática, Sí. no aprobado su supuesto auto de corrupción, sino una variación en un índice. Ni siquiera fue acusada por acto de corrupción. No, fue sospechada solamente. Hubo una doble votación que terminó con su destitución. ¿Es un llamado de atención para las otras democracias?
Sí, claramente. Sí, claramente. Además, o sea, ¿qué hizo Temer, que es el presidente de Brasil? Lo mismo que está haciendo Macri acá. Y está planteando la misma agenda. Hay que modificar, por ejemplo, el sistema previsional, dice Temer. ¿Qué significa eso? Que la gente se tiene que jubilar más tarde. ¿Qué está planteando también? Apertura comercial. Abrir las fronteras, renegociar los aranceles comunes y externos. Está planteando también, digamos, un alineamiento sistemático con los Estados Unidos. Está planteando también aumentar la competitividad a partir de la depreciación del salario. O sea, en Brasil tuvieron que destituir a Dilma, en principio, digamos, para hacer estas modificaciones, pero en segundo lugar para garantizar que no vuelva a haber otro presidente que busque redistribuir la riqueza y sacar parte de ese excedente que generan los grandes grupos económicos y volcarlo hacia el consumo de los sectores populares. Es como un acto aleccionador. En la Argentina estuvimos muy cerca de eso, pero habrá que ver qué forma va tomando acá porque estos poderes fácticos intervienen de acuerdo a la realidad de cada país. Y te llevo con la última pregunta, ya no te demoro más. El próximo año va a haber elecciones legislativas en la Argentina. ¿Seguirá la tendencia apoyando la actual gestión de gobierno o los espacios políticos como el kirchnerismo o el peronismo unido le ganarán la puja en algún sector a Macri? Mira, lamentablemente para todos los que no somos bonaerenses, creo que nuevamente la madre de las batallas va a estar en la provincia de Buenos Aires. Y esta elección va a ser muy parecida a la del 2005, donde Néstor la jugó a Cristina y Duhalde la jugó a Chiche, porque entendían que definía 6 años. Y yo creo que si el gobierno nacional gana la provincia de Buenos Aires, tiene mucha chance de reelegir y quedarse 4 años más, y si pierde creo que se le va a complicar. Y en función de contra quién pierde, en caso de que lo pierda, se va a reordenar el sistema político en el 2018 de cara al 2019. Entonces, la verdad es que hay que mirar eso. Lo que hay que monitorear, me parece, es cómo evolucionan ahí los actores y los marcos de acuerdo, porque de acuerdo a esa elección y al resultado de esa elección se va a reconstituir el tablero político. Leandro, un gustazo haberte tenido y buena estadía en San Luis. Nosotros nos vamos, gracias por habernos acompañado. Nos vamos a reencontrar con Modelo Político la próxima semana. Muy amable.